¿Qué tal, mis queridos amigos? Vamos a desarrollar este tema concerniente a la parte de acabados en obra, que es la segunda parte, vamos a decir, de nuestro curso, ¿no? Que era procesos constructivos 2 o construcción 2. En esta ocasión vamos a hablar exclusivamente sobre lo que son tarrajeos y estucos. Bueno, para empezar, ya habíamos señalado en clases anteriores que las propiedades que cumple un tipo de revestimiento dentro de lo que vendría a ser una edificación, ¿no? Habíamos señalado que va a proteger los materiales que conforman un elemento de una estructura en un edificio, sea un muro de albañilería, sea un muro de concreto, ¿no? La finalidad es darle esa protección y a su vez permitir de que las superficies tengan pues otra presentación y que puedan tener un bonito acabado, inclusive hasta con el tema de pintura, ¿no? Habíamos dicho que los revestimientos son monocapa y también los revestimientos son bicapa, ¿no? En el caso de los bicapa podemos hablar de aquellos revestimientos que han sido revestidos con un mortero y que posteriormente han sido pintados, ¿no? Con la aplicación de los diferentes tipos de pintura que vamos a ver más adelante en nuestras clases. Bien, las proporciones generalmente en el tema de morteros son 1,4, 1,5, ¿no? En el caso de pisos, el revestimiento a veces es mucho más cargado, porque sí, los pisos también llevan un revestimiento, eso también lo vamos a tratar en el tema de pisos. No quiero explayarme, simplemente hacer las explicaciones. El caso de esta edificación la vemos que ha sido ya preparada, se prepara, ustedes pueden ver acá, ¿no? Como los elementos de concreto han sido picados para poder garantizar la adherencia entre el mortero y el elemento, porque muchas veces el encofrado, que es de fenólico, más el vibrado, nos queda una superficie bastante lisa. Entonces tendríamos nosotros que hacer este tipo de trabajo, ¿no? En todos los elementos de concreto. No tanto así en lo que vendría a ser el ladrillo, ¿no? El ladrillo prácticamente queda, hay que limpiarlo, sí, hay que sacar todas los restos que podrían haber de madera, de alambres que a veces, y todo aquel mortero que esté suelto, ¿no? O sea, siempre se le da una limpieza. Para poder desarrollar esta tarea, los obreros tienen que proceder a desarrollar el preparado. A esto en los procesos constructivos le llamamos el acabado húmedo, ¿no? Porque tenemos acabados húmedos y acabados secos. En el caso de los acabados húmedos estarían todo lo que serían revestimientos, ¿no? Los acabados secos vendrían a ser todo lo que son puertas, colocación de vidrios, inclusive la pintura, podríamos decirlo, que es un acabado seco. ¿Qué es lo importante que debemos tener en consideración antes de iniciar este tipo de acabados, ¿no? Que los trabajos que se desarrollen en otros ambientes, que podría ser en el caso del tarrajeo de cielos rasos, que ya se haya concluido, ¿no? O sea, y que no haya ningún tipo de movimiento que pueda hacer de que mi revestimiento al momento de trabajarlo se venga abajo, ¿no? Entonces siempre hay un piso de por medio, es decir, nosotros vamos a ver que si estamos ya trabajando en el tercer piso, yo ya puedo iniciar trabajos de revestimiento en cielos rasos en el primer piso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el segundo piso todavía se mantiene el apuntalamiento para poder trabajar muros de repente, losas del tercer nivel. Entonces, siempre que hay un piso en el menú para garantizar de que los movimientos a veces generan ciertos movimientos en las losas que podrían hacer de que todo nuestro trabajo
demore un poco más y no sea lo más adecuado, ¿no? Ya habíamos hablado en alguna otra clase sobre la calidad de los materiales para la aplicación de morteros. Hay que hacer un control de calidad, que no tenga exceso de limos y que tampoco que no tenga exceso de material orgánico. Estos materiales, generalmente la arena fina se saca del lecho de ríos. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en que debemos abastecernos con la anterioridad antes del periodo de lluvia, sobre todo en las zonas altoandinas, ¿no? Donde las precipitaciones pluviales empiezan a partir del mes de noviembre, diciembre, con mucha mayor frecuencia, ¿no? Entonces el ingeniero de campo debe tener previsto ese tipo. Alguna vez yo he utilizado arena, en el caso de revestimientos, arena no de mar directamente, sino en la costa de la arena que suele entregar de los canales, por decir en Camaná, en la punta, donde hay un canal, yo he sacado arena para dar un revestimiento a unas bloquetas y proteger. Me dio buen resultado, bueno, hasta antes de que hubo el maremoto del terremoto del 2021, que ya la casa, pero durante 3 años observaba de que no tenía mayor complicación. No lo he hecho directamente con la arena de playa, ¿no? Que habría que hacer alguna prueba de repente para poder ver si tiene algún tipo de deterioro o patología por los contenidos de sales que podría ser, ¿no? Eso también lo podemos señalar. Entonces el revoque y el tarrajeo, de lo que se trata es de poder armar cuadrillas. Estas cuadrillas generalmente son los operarios los que las realizan, pero con el apoyo de los peones o ayudantes, ¿no? Entonces por cada 2 operarios se coloca, al igual que en el asentado de muros, un ayudante, ¿no? Para que pueda abastecer. ¿Qué va a hacer el operario? Va a colocar los puntos, como vamos a ver más adelante, va a hacer el picado que sea necesario. El mismo operario es el que realiza su picado, no es el peón. Aunque en algunas obras nosotros dándole facilidad y viendo que el concreto ya tiene 3 días, 4 días, utilizábamos cincel, y un cincel con bastante punta, y lo poníamos a picar a un peón, ¿no? Por decir, al 4.º día, después de desincorporar, todavía el concreto no está tan duro, y ya le hacíamos todas estas hendiduras que estamos viendo aquí, ¿no? Todas estas hendiduras nosotros lo mandamos a un peoncito a hacer, ¿no? Pero ahora ya hay equipos mucho más, ¿no? Percutores eléctricos, que ese tipo de trabajo lo han simplificado, y es el mismo operario. Pero bueno, podría ser un trabajo de peón. El problema del peón es que a veces puede cometer errores de ir en exceso, ¿no? En demasía, o de repente picar algo que no se le ha dicho. En el caso de resales, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que resanar, le dices pica acá, y el peón agarra y empieza a picar todo. Entonces no tiene el criterio del que va a ejecutar su propio trabajo. Entonces uno tiene que evaluar eso en el proyecto, ¿no? Bien, entonces, como decimos acá, consiste en la aplicación de morteros o pastas en una o más capas. Cuando hablamos de más capas es porque a veces los muros no están debidamente aplomados, y entonces yo tengo que primero forjar para dar un espesor. Yo no puedo poner el mortero de 5 centímetros de espesor, eso se va a caer. Pero a veces pues no hemos tenido el cuidado o el control de calidad de que los muros estén debidamente aplomados, entonces hay que a veces estucar pues 3 centímetros en algunos casos, ¿no? Entonces eso requiere una primera capa, forjado, eso le llamamos forjado, y una segunda capa al día siguiente para completar todo eso. El forjado sería en donde se requiere, ¿no? Por el desplome. Por así, si el muro está en esta posición, ¿no? Entonces yo tengo que acá poner 1 centímetro en la parte de alta, y acá abajo me va a dar 3 centímetros. Entonces yo voy a forjar solamente de repente hasta la mitad, ¿no?
y en la segunda jornada ya saco todo el paño, ¿no? En el caso de estos muros se hace paño completo. Bueno, algunos tipos de tarrajeos para entender y conocer: el frotachado, que es mucho más tosco, la herramienta que se utiliza por lo general es madera, ¿no? En cambio el pulido ya la herramienta que se utiliza es metálica, ¿no? Metálica, o en algunos casos inclusive hay hasta de PVC, que he visto algunos maestros que tienen unas reglas de PVC, ¿no? El texturado, ¿no?, que podemos darle, como vemos acá en esta imagen. El escarchado: primero tenemos que hacer una primera capa lisa, ¿no?, que puede ser frotachada, y después aplicar una segunda capa con partículas de arena que tienen que ser un tamaño uniforme, ¿no? El pañeteado, ¿no?, que es simplemente el tipo mediterráneo, que vendría a ser medio grotesco, o sea, no tiene un acabado, una superficie lisa, sino media. Y el por impresión, que a veces también se utilizan plantillas para darle algún tipo de formas, ¿no?, al mortero ya una vez. Para esta impresión primero también tengo que tarrajearlo de manera lisa y después aplicar estas plantillas para que marquen en el mortero que todavía está fresco. Bueno, el tema de morteros creo que es muy simple. Hay pruebas de calidad del mortero, ¿no? Y como dije hace un momento, el mortero tiene que estar de acuerdo al tipo de elemento, ¿no? Entonces, en el caso de cielos rasos, que no tiene mayor trabajo porque nadie camina, simplemente es la superficie en el techo que no va a tener mayor abrasión, ni mucho menos, bueno, ahí podríamos aplicar de repente un mortero 1.5, ¿no? Pero en el caso de muros, de paredes que sí pueden golpearse, pueden averiarse, la proporción que usualmente se utiliza es la de 1.4, ¿no? Y en el caso de piso, como vamos a ver más adelante en otra presentación, ya es más recargado, 1.2 o hasta 1.1, imagínense, ¿no?, en la superficie. Dependerá del tipo de desgaste que vaya a tener ese piso, ¿no? Bueno, dentro de lo que son los morteros hablamos del cemento y la arena, una resistencia y rapidez al momento del fraguado. Vamos a hablar de cal y arena, trabajabilidad y flexibilidad. Un mortero mixto entre cemento, cal y arena, que no lo utilizamos muy a menudo, la verdad. O sea, el más utilizado es cemento y arena, ¿no? Y el bastardo, que es utilizando el yeso, ¿no? Cemento, yeso. A eso le conocemos como un diablo, ¿no? El diablo, así se le dice. Maestro, un diablito, ¿para qué? Para que el yeso acelere la fragua. Entonces, eso va a permitir a veces, y lo usan los pintores cuando ha habido un deterioro por eflorescencia, ¿no?, y que se ha empezado a generar como cavernas ya, y parte del revestimiento ya se ha dañado. Entonces, en vez de colocar pura pasta, ¿no?, de pintura, se coloca este mortero bastardo entre cemento y arena. Se le deja secar y se procede a pintar. Bueno, aquí vemos un poco el tema de las proporciones, ¿no? Podemos hacerlo en volúmenes. Uno tiene que ver el depósito que va a utilizar, de tal forma que podamos nosotros tener ya precisado, ¿no? Cuando utilizo boogies, cuando vamos a utilizar bastante mortero, ¿no? Vamos a utilizar bastante mortero. Entonces, ya el ayudante, el maestro le ha medido, vas a poner un boogie y medio por una bolsa de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con los baldes sabemos siempre que una bolsa de cemento tiene 2 baldes de 20 litros, pero no llenos, sino faltando unos 3, 4 centímetros, hasta ahí es la capacidad que ocupa una bolsa, ¿no? Entonces, por cada bolsa yo tendría que ponerle 8 de estos baldes si quiero hacer un volumen 1.4, ¿no? Entonces, esa sería un poco la relación para tener claro. Y eso yo lo puedo marcar en el boogie, ¿no? El boogie a veces está aplastado, entonces no me guío simplemente por lo que dice acá, sino siempre el ingeniero tiene que medir, decir, bueno, me vas a poner utilizando el mismo boogie de repente,
¿no? Uno mide los 8 baldes, ¿no? Para poder determinar esa proporción de 1:4, ¿no? Ahora quiero 1:5, entonces tendría por cada bolsa de cemento poner 10 baldes de estos, ¿no? de 20 litros, pero no a ras, ¿no? Para poder determinar. Quiero un poquito más cargada, 1:2, ok. Por cada bolsa de cemento vendrían a ser 4 baldes de estos, ¿no? Que eso es lo que normalmente se utiliza. Bueno, en albañilería se han determinado, ¿no? Para lo que vendría a ser tarrajeos, ¿no? este tipo de morteros, ¿no? 1, 2 y 9 de arena, ¿no? Fíjense que la cal también es un aglomerante, ¿no? Un aglomerante, por lo tanto tendríamos la suma de cemento y cal, por eso es que acá estamos viendo 9 volúmenes de arena fina, ¿no? Y el otro es de 1:4 o 1:5, ¿no? Como ya habíamos señalado en el caso de acá abajo. El 1:5, ya lo hemos dicho, generalmente cielo raso. 1:4 para lo que son paramentos, ¿no? El paño debe salir completo, por eso es que ustedes ven, este es un centro educativo que se construyó ahí en Jante, en el Colegio Claret, ahí estuve yo de supervisor, y fíjense, o sea, veamos cómo se organiza el trabajo con la cantidad de operarios necesarios para sacar en una sola jornada un paño. Ahora, si no tuviéramos toda esa cantidad de personal, porque la empresa está limitada y solamente estamos con un personal reducido, de repente de 2 operarios. Entonces yo podría iniciar tengo que armar en principio todo el andamio y después tener que iniciar en la parte alta e ir bajando, ¿no? Entonces ahí utilizo las bruñas para cortar, y hemos dicho siempre de que en el caso de bruñas siempre el mortero se va a fisurar en la parte más débil, en este caso en el encuentro entre las vigas de concreto y el ladrillo. Entonces ahí lo que se estila, y debe haber una bruña para guiar esas fisuritas que se van a presentar cuando haya cualquier movimiento sísmico, ¿no? Dentro del trabajo tenemos que saber diferenciar. Según Lean Construction hay 3 tipos de trabajo: trabajo productivo, trabajo contributorio y el trabajo no contributorio, o más conocido como pérdidas puras, ¿no? En el trabajo contributorio, ¿no?, es necesario, es una pérdida necesaria, y dentro de ese trabajo contributorio estaría el armado de todo este andamiaje. ¿Quiénes van a hacer ese armado del andamiaje? Los mismos operarios y los ayudantes que participen van a tener que armar. ¿Esto es trabajo de media hora? No creo. Por lo menos hay que asegurar bien, por temas de seguridad, esto para que no se venga abajo, ¿no? Entonces, de repente, armar todo este andamiaje que vemos para 3 niveles nos va a tomar unas 3 horas, 2 horas y media, ¿no? Entonces, después recién nos empezamos a adecuar, a colocar las tablas, a colocar estas bateas que estamos viendo aquí, para poder tener todo, ¿no? Entonces los accesos, por donde van a venir los ayudantes, no van a estar subiendo con su tarro por acá, ¿no? Entonces yo he visto por dónde van a traer la mezcla seca. Los ayudantes, que son los que abastecen con mezcla seca, ellos ya han preparado o tienen embolsado todo esto en la parte del primer nivel, y van subiendo de acuerdo a la necesidad. O sea, el maestro le va pidiendo y él va trayendo, va llenando estas bateas, ahí el maestro echa el agua que necesita, tiene que tener la cantidad de agua para poder ellos trabajar, ¿no? Fíjense, este es un edificio que queda ahí en la avenida Los Incas, no, disculpo, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, cerca del Óvalo, y estuvimos visitando este proyecto. En un edificio de 10 pisos, me parece. Igual, ¿no?, como ellos, todo este paño que ven ustedes acá es el que han estado trabajando, ¿no? Entonces
va caminando el andamio hacia la derecha para sacar después todo el tarrajeo, ¿no? Entonces tenemos un punto de inicio, tenemos todo un equipo, se trabaja todo en su conjunto y eso es parte de la jornada de un día. Entonces cada día hacemos un paño, ¿no? Al día siguiente movemos andamios, sacamos el paño del agua. Y esto es lo que tenemos como resultado, ¿no? Entonces, vean ustedes que debemos proveer de todo el tema de abastecimiento. En este caso se tenía un winche, que era el que abastecía bien este cable, ¿no? Para poder subir todo el material a la parte de arriba. Y acá está el castillo de andamios con esta malla de protección para evitar accidentes, ¿no? Lógicamente que todo esto tiene que tener todas las medidas de seguridad del caso para que no haya ningún tipo de incidente. Bien, ¿cuál es el procedimiento constructivo en el caso de revestimientos? Primero, limpieza del soporte, ¿no? O sea, de todo el muro de lo que vamos a revestir hay que limpiar, de todas las rebabas que puedan haber quedado del mortero, de la albañilería o de los alambres de los encofrados, que a veces quede el alambre número 8 o alambre número 16, todo eso hay que limpiarlo, ¿no? Entonces, está de más decir que la superficie no puede tener pues ningún contenido de grasa que le haya caído. Entonces, si hubiera caído grasa, esto hay que limpiarlo con alguna sustancia química que podría ser de repente gasolina, ¿no? O podríamos utilizar de repente el mismo hidróxido de calcio, ¿no? Para poder hacer esta limpieza y dejar o picar si fuera el caso, ¿no? De repente necesitamos picar porque probablemente eso haya penetrado, pero superficialmente, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Después viene el tema de humedecer el muro, ¿no? En este caso sí recomendamos que en el caso de muros de albañilería se humedezca con bastante agua. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así el ladrillo va a absorber el agua de ese mortero del revestimiento y lo va a quemar. Por lo tanto, es importante humedecer con abundante agua. Esto me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? En que entre el tarrajeo y la aplicación del siguiente acabado en ese elemento, que vendría a ser la pintura, yo tengo que pensar de que debo darle el tiempo necesario para poder secar. En el caso de Arequipa, clima seco, soleado, de repente el tiempo oscila entre unas 2 a 3 semanas, probablemente, ¿no? Antes de empezar a aplicar la pintura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos quedamos dormidos en el inicio de estos revestimientos y después tenemos el problema de que vamos a tener que pintar sobre un muro que no esté completamente seco. Eso va a hacer de que la pintura con el tiempo se caiga, ¿no? Se salga, se ampolle. Y eso es lo que no queremos, porque al final lo van a llamar, ¿sabes qué? La pintura se está saliendo, entonces uno tiene que pensar en todo. Así es que bueno, eso como un comentario. Después vamos a tener que colocar los puntos maestros en el yeso. Esto para darle la verticalidad o el aplomo que debe tener en el caso de elementos verticales y en el caso de los cielos rasos la horizontalidad, ¿no? Entonces estos puntos de yeso, se utiliza el yeso porque es un material que fragua bastante rápido y es blando. Entonces cuando ya el operario ha visto que el yeso tiene cierto temple después de haberlo colocado, empieza a colocar utilizando su nivel de mano, utilizando las reglas metálicas para poder ellos ¿ya? Entonces vamos a ver el hilado de puntos para poder nosotros tener esta seguridad de que todo el paramento, el hilado es entre dos puntos, verificar en diagonal, horizontal, en el otro sentido la diagonal, en la parte de abajo, acá. Entonces es importante esto por un tema de poder garantizar que todo ese revestimiento esté bien.
Luego vamos a ver el pañeteo del muro, que es con el mortero ya húmedo, que el operario ha mezclado, la conformación de fajas o cintas maestras, y después vamos a rellenar entre estas cintas todo el resto y poderlo reglear y cortar, ¿no? Eso se hace 2 o 3 veces. Una vez que ya los puntos de yeso han cumplido su función, yo debo retirar esos puntos de yeso que van a salir con el badilejo y volverlo a rellenar ya con el mortero porque ya tengo la superficie, ¿no? Entonces no puedo dejar esos puntos de yeso en el muro. Entonces, el yeso, una vez que ya está en la cinta, ya tengo prácticamente, si he puesto 5 puntos, tengo que retirarlo, ¿no? Y el frotachado, que vendría a ser ya con la herramienta, ¿no? Una primera pasada. Si me piden pulido, bueno, tendré que utilizar después del frotachado, pasarle la plancha metálica, ¿no? Y el curado, el tarrajeo sí, aunque en el caso de muros, como el ladrillo está húmedo, yo no recomiendo mucho el tema del curado, a menos que sea una zona donde el sol es pues demasiado fuerte, cargado, ¿no? Entonces probablemente, pero fíjense ustedes en esta foto que hemos puesto, que es del mismo colegio, la característica que tiene este paño, ¿no? Acá lo que está más clarito es donde estaban los elementos de concreto de este parapeto. Lo que está en color gris más oscuro es el muro de ladrillo. ¿Y por qué está de otro color? Porque tiene humedad. Entonces ahí sí no habría necesidad de ningún curado. ¿Ven estos puntos de acá que se ven acá? Que después se han rellenado, es porque ahí se ha armado el andamio, se ha apoyado, entonces se ha picado un poco y después se ha resanado, ¿no? Entonces eso es algo de lo que tenemos que también tener cuidado. La compatibilidad es importante por un tema de adhesión. Entonces, por decir, fíjense, este es un muro de adobe, ¿no? Y se ha aplicado una capa, una pasta tipo estuco, hecha a base de yeso, ¿no? Y cal, o cemento y yeso. Y fíjense cómo no hay pues una adecuada adherencia. Por eso a veces a esto se le coloca malla, esa que utilizan para los animalitos, para hacer los gallineros, ¿no? Son mallas en coquitos, son mallas en cuadraditos, en rectángulos, y esto se adhiere con clavos que se utilizan para la colocación de calaminas o clavos que se le ponen chapas. Entonces ya la malla que ha penetrado con estos clavos en los muros de adobe ya le da la consistencia para poder mantenerse sobre todo y que se vea bien, ¿no? Entonces, dentro de la compatibilidad decimos que los componentes, con los componentes del mortero en los siguientes aspectos. Primero, el químico no deberá reaccionar con ningún componente del mortero. En cuanto al mecánico, ¿no? La resistencia del mortero y su coeficiente de dilatación no deben ser nunca superiores a los del soporte, ¿no? O sea, al muro que lo contiene. Entonces eso también es importante. Y en el tema de limpieza, dice, para evitar la falta de contacto con el mortero debido a la existencia en la superficie del soporte de restos de polvo, desencofrantes, aceites y pinturas, ¿no? Entonces, para evitar justamente eso, la limpieza es importante. Vemos acá que está utilizando agua a presión para sacar cualquier resto, residuo de esos polvos que pueden haber, ¿no? Y en este caso, toda la rebaba que podría quedar. Fíjense este muro totalmente mal asentado, con una albañilería muy pésima, pero sin embargo cuando lo tarrajeamos va a quedar lindo, ¿no? A veces eso es lo que el que compra una vivienda no ha visto cómo se ha construido, ¿no? Acá hay una albañilería, pero al momento de echarle el estuque o el revestimiento, el tarrajeo, vamos a ver que va a quedar muy presentable, ¿no? Muy bien. Procedimiento constructivo, ¿no? Dentro de lo que es el tema de fisuración y agrietamiento, las fisuras son mucho más pequeñas que las grietas. ¿Qué ocurre cuando el mortero
que preparamos tiene un contenido excesivo de líquidos. Al cabo de 2 semanas se va a contraer, ¿no? Se va a contraer. O va a formar este tipo de fisuritas, o ya, si la cosa es más seria, este tipo de grietas, ¿no? Por eso decimos en cuanto a la estabilidad, evitando que se desagreguen o deformen, ¿no? Un suficiente curado garantiza que hayan experimentado la mayor parte de las retracciones. Claro, o sea, si no hay humedad, entonces como es una capa muy delgada, se va a contraer, ¿no? Se va a secar. Entonces por ese motivo hay que curar el mortero. Hablamos de 1 centímetro más o menos, o 1,5 centímetros, ¿no? De espesor que debe tener este revestimiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar, ¿no? De acuerdo ahora, dentro de un ambiente interior, no en exteriores, sino en interiores, de repente no haya necesidad de estar echándole más agua, porque sí en el exterior, porque todo el día cae el sol, estamos a una temperatura de 28 grados, entonces pues requiere humedecerse para poder controlar. El tema de la rugosidad es importante para estos son los tarrajeos primarios, o también le llamamos tarrajeo rayado, para poder recibir la segunda capa, que en este caso vendría a ser la capa de colocación de algún tipo de cerámico o mayólica, ¿no? Entonces, pero últimamente esto ya no se utiliza por el tema de los pegamentos, ¿no? Los pegamentos que han salido en el mercado, pues son pegamentos muy fuertes, ¿no? El caso del pegamento gris, ¿no? Para interiores, y en el caso del pegamento blanco para lo que son exteriores. Bueno, acá venimos el tema del humedecimiento, ¿no? Que esto, claro, está dentro de un salón, es un ejemplo, cómo se forman los maestros operarios, para que lo sepan. Y en el caso de un proyecto estamos viendo que muchas veces se utiliza pues una manguera, ¿no? Dice, se ha de regar el soporte para conferirle el grado de humedad adecuado, ¿no? Esta humedad asegurará que cuando se aplique posteriormente el revestimiento, el soporte, que en este caso es el muro de albañilería, no restará agua al mortero de acabado, impidiendo de esta forma su correcto flujo, ¿no? Entonces el agua es fundamental, ¿no? Entonces tiene que ser de manera... Ahora, yo puedo de repente mojar superficialmente y después ir, ingeniero, curando también superficialmente. Si de repente no le echo mucha agua para evitarme esto, la cantidad necesaria para ese día, y al día siguiente lo vuelvo a humedecer, lo riego con una manguera, también es otra forma. O sea, pienso que lo interesante es que el mortero no se queme. Si echa una... No, claro, uno tiene que empezar en el tema de la siguiente actividad, que es la pintura, ¿no? Si yo le voy a echar mucha agua, estoy 3 horas echando, lo saturo al ladrillo, para que ese ladrillo seque va a pasar pues mucho tiempo. De repente he hecho, no, estoy exagerando, no he hecho 3 horas, sino le echo media hora, ya. Pero al día siguiente lo vuelvo a mojar. Entonces, también, ¿no? O sea, yo manejo ese tema. Después de ese revestimiento, vemos acá cómo se colocan los puntos. Ustedes están viendo acá, punto, aquí punto, ¿no? En la parte de abajo otro punto. Y estas son las cintas maestras, ¿no? O las fajas maestras de las que hablaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza a reglear y a cortar el operario, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema que deben hacer, ¿no? Antes de colocar los puntos, pues se ha visto el aplomo, ¿no? Entonces, para poderlo desarrollar. Como ven, es siempre bueno para mayor productividad que se trabajen en equipo, ¿no? 2 operarios para sacar todo un paño, ¿no? Hay rendimientos, y eso es lo que tiene que ver el ingeniero, ¿no? O sea, tenemos los rendimientos de la CAPECO, que vendrían a ser rendimientos estándares, ¿no? Pero eso no quiere decir que mi equipo, mi cuadrilla de 2 operarios y un peón, pues puedan producir más. De repente yo puedo ver la forma de tecnificarlos. Ahora ya también en el mercado existen
equipos que te hacen este trabajo. Lo único que necesitas tener es mortero y alimentar el mortero, y a través de una guía estos equipos trabajan de abajo hacia arriba. Simplemente tienes que alimentar y tú vas avanzando mucho más rápido. Entonces, ya la industria de la construcción se está preocupando de buscar hacer las cosas más simples y sencillas, ¿no? Pero en algunos casos, y la gran mayoría de obras, sobre todo en provincias, a veces no tienen. Dependerá del volumen de revestimiento, o sea, esa decisión la toma la alta dirección y el residente de obra, ¿no? A raíz de una propuesta, si vamos a tener que revestir 10.000 metros cuadrados, me pongo, entonces ¿por qué no comprar una máquina que va a hacer que el trabajo sea mucho más rápido, salga homogéneo, uniforme, y esto ayudaría, ¿no? Entonces eso se evalúa, costo-beneficio, costo-beneficio. Este es el rotomartillo, ¿no? Como ven, ya antes picábamos, en mi época, antes de que el concreto se endurezca muy fuerte, mandamos a un peón a hacer este trabajo, ¿no? Ahora a veces, no, déjalo nomás, después ya con el rotomartillo, ¿no? Porque claro, o sea, a veces hay que enfocarnos, y esa es otra de las teorías de Lean Construction, ¿no? Dicen, no generes una sobreproducción, un sobreprocesamiento, sobreproducción, ¿no? O sea, yo debo dedicar las horas hombre para lo que tengo en mi cadena de valor en cuanto a producción, ¿no? Entonces, si yo no voy a trabajar en esta semana, ¿para qué lo pico? ¿No? Estaría ahí botado 2 semanas. Pero yo lo hacía por el hecho de la facilidad. Picar cuando todavía el concreto está de 2 días, ¿no? Era mucho más simple y me tomaba menos horas que picar cuando el concreto ya tenía más de 30 días, ¿no? Que estaba duro. Entonces ahí el que hacía el trabajo, la labor, con un cincel y un combo, demoraba mucho más. Entonces yo veía ese otro aspecto. Y si lo podía hacer, enhorabuena. Bueno, este es el procedimiento constructivo, básicamente son imágenes que nos ilustran cómo se ha llevado a cabo. Siempre empezamos por cielos rasos, eso ya lo hemos señalado. Y después de hacer los cielos rasos vamos a proceder a hacer los muros o paramentos. En el caso de este muro de contención, que era de puro concreto, siempre arrancamos de la parte de arriba y vamos saliendo, ¿no? En el caso de los estuques, fíjense, es otro tipo de acabado, el cual vamos a poder utilizar, marmoleado, ¿no? Y esto se utiliza muchas veces, los arquitectos lo usan en ambientes donde no queremos que haya eco, ¿no? O sea, porque el sonido se transmite a través de ondas. Las ondas rebotan en una superficie lisa y generan. Entonces, ambientes donde van a haber conferencias utilizan este tipo de superficies para que el sonido de los parlantes y todo no genere un eco. Entonces ahí con este tipo de textura como que mejora. A ver, vamos un poco explicando. El acabado final que recibe el paramento se cumple funciones principalmente estéticas, ¿no? Después vamos a pintar. El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada, mármol pulverizado y pigmentos naturales, que es lo que estamos mezclando. Este material que se aplica como segunda capa del acabado, primero echa la lisa y después estoy colocando. Esto permite la obtención de diversas texturas, ¿no? Este es otro tipo de estuque, ¿no? Fíjense el acabado velloso de este muro, ¿no? Entonces, cada uno tendrá un costo diferente dependiendo de la laboriosidad que pueda implicar, el tiempo que me demanda, ¿no? Entonces, esto, pues, el costo por metro cuadrado resulta mucho más alto, ¿no? ¿Quién decide eso? El cliente, ¿no? O sea,
que con el arquitecto han determinado qué tipo de revestimiento o acabado van a tener, de qué tipo de piso, ¿no? Por eso, en el tema de presupuestos o de estimaciones, la estimación ¿cómo les explico?, del casco de la estructura es mucho más confiable. En el tema de acabados todavía puede variar mucho, ¿no? O sea, dependerá de la calidad de los acabados que elige el propietario, ¿no? Este es otro tipo de estuque que se están utilizando últimamente. Este estuque pues ya se le aplica con estos productos. Yo de verdad que no lo he hecho, lo presento porque hay variedad, ¿no? Y ya esto simplemente, inclusive para el tema de limpieza, ¿no? Da la apariencia de algo muy, con los productos que se utilizan, que es como plastificado, vamos a decir, ¿no? Bueno, el tema del enlucido con plancha, vamos a ir una plancha metálica para el acabado, como le llamamos, pulido, ¿no? Y acá mostramos una cantidad de actividades que están en el Reglamento Nacional de Metrados, en la norma 073-2010, es una resolución, una norma técnica, donde podemos ver la cantidad de consideración. No quiero decir con esto de que todas las obras tienen que tener todo esto, ¿no? O sea, se presentan, ¿no?, para que cada una sea metrada. El metro cuadrado es la unidad de medida de estas partidas o tareas, pero los costos varían dependiendo del tipo de acabado, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Pero para que ustedes se den cuenta todo lo que en lo que es revoques y revestimientos podemos considerar, ¿no? La unidad, como dijimos, es el metro cuadrado. El tarrajeo primario es aquel que va a recibir un segundo tarrajeo, por eso le llamamos primario, ¿no? Entonces, revoques y revestimientos es el concepto que da la norma y se comprende en la aplicación de morteros o pastas en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, ¿no?, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar o obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas, ¿no? También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras, ¿no? Tarrajeo primario comprende todos los revoques constituidos por una capa primera, capa de mortero que presenta una superficie plana y rayada, ¿no? También se le conoce, bueno, rayado primario, unos le dicen tarrajeo rayado, otros tarrajeo primario, ¿no?, para recibir una segunda capa. Esto era una cuestión que antes de que salgan los pegamentos, estos que han salido en el mercado, era pues muy usado, ¿no? O sea, donde vemos en los servicios higiénicos, donde íbamos a colocar el chape de mayólica, tarrajeo primario, siempre, y rayado, ¿no? O sea, cuando estaba fresco todavía el mortero, se agarraba una regla, como una peineta, vamos a decir, que tenía sus puntas y se le hacía la raya para que después ahí la pasta de cemento, que era lo que se utilizaba para pegar, pueda hacer de que se adhiera ahí, ¿no? Más metrados, revoques y revestimientos. Esto es una lectura que les voy a proporcionar esa norma para que ustedes la lean, aunque me parece que ya se las he hecho llegar, ¿no? Y nada más, chicos. Bueno, con esto hemos querido avanzar porque hemos perdido bastantes clases por tema de las festividades, las elecciones, y yo quiero recuperar y que por lo menos completar todo el contenido de mi sílaba, ¿ya? Entonces hasta ahí nomás y ya sería hasta otra. Voy a hacerles otra clase grabada para continuar con esto, ¿ok? Chao. Entonces hasta la siguiente grabación.